Bueno, para nosotros es un verdadero placer darnos la bienvenida a esta actividad de la Unidad Académica de Gastroenterología. Y hoy tenemos realmente un privilegio de recibir a un referente mundial en nuestra especialidad. Para mí es un honor presentar al profesor Eamon Wiley, quien actualmente se desempeña como director del Underwood Center de Enfermedades Digestivas del Hospital Metodista de Houston. Es jefe de la División de Gastroenterología y Hematología y profesor de medicina del Wake Forest Medical College en Houston también. Pero también es un investigador principal del reconocido Centro Alimentary Pharmaceutic Center en Cork, en Irlanda. El profesor Wiley se graduó en la Universidad de University College de Cork, en su Irlanda natal, y ha desarrollado una trayectoria académica verdaderamente excepcional, que incluye su liderazgo como jefe, se graduó en Irlanda y ha desarrollado una trayectoria académica verdaderamente excepcional, que incluye su liderazgo como jefe de gastroenterología de la Universidad de Nebraska y como decano de la Facultad de Medicina de Cork. Ha sido también presidente de la American College of Gastroenterology y de la Organización Mundial de Gastroenterología. También es miembro de innumerables sociedades científicas en todo el mundo, lo que refleja su reconocimiento internacional. Su investigación ha sido pionera en áreas clave de nuestra especialidad, en particular en los trastornos del eje cerebrointestinal, la motilidad gastrointestinal y de forma muy destacada en el papel de la microbiota intestinal en la salud y en diversas enfermedades digestivas y metabólicas. Quisiera además destacar que el profesor Eamon Wiley fue nombrado profesor ad honorem por el Consejo de nuestra Facultad de Medicina a instancias del profesor Cohen, que también es académico que estuvo de aquí, y desde entonces Eamon ha estado siempre cercano a nuestra cátedra, ayudándonos de múltiples maneras, y su presencia aquí es otra muestra de su compromiso. Pero más allá de su impresionante currículum, quienes lo conocemos valoramos especialmente su generosidad académica, su cercanía y su permanente dedicación a la formación de las nuevas generaciones. Querido Eamon, es una enorme alegría darte la bienvenida en lo que consideramos tu casa en Uruguay. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, esperamos esta conferencia para aprender más. Muchísimas gracias. Empezamos entonces. El profesor Cohen y yo somos viejos, gente vieja. Estamos más cerca del final de nuestra trayectoria. Hace unos años aprendí esta lección de una gran persona, y fue que cuando uno está en la medicina académica, ¿cómo sabe uno que es tiempo de detenerse, que se acabó el tiempo? Bueno, en primer lugar se le pide a uno que escriba el prefacio de un libro, pero no un capítulo, o se le pide que presida una sesión en un congreso, pero no que dé una conferencia, y lo nominan para un comité de archivos. Estas son las principales cosas que indican que uno es viejo, pero luego hay otras cosas que son más terribles, que es cuando uno empieza a mascullar cosas como en mi época, cuando yo era estudiante, según mi experiencia, o a uno lo invitan a dar una charla sobre la historia de su especialidad o de la medicina. O le piden que dé una conferencia sobre el futuro de cualquier cosa, y todo eso se me aplica a mí hoy, o sea que soy viejo. Entonces lo que voy a hacer es, les voy a ir mostrando toda mi carrera, y no estoy hablando de mí, sino de lo que he aprendido y de lo que espero que ustedes se lleven. Entonces, me recibí hace 50 años, de hecho en junio vamos a celebrar los 50 años en Cork, y a ustedes les sorprendería de lo que no teníamos ecografía, no había tomografías, o había alguna, no se usaba abiertamente, la cirugía era abierta, no había laparoscopía, sino hasta muchos años después, y la endoscopía era solamente con fines diagnósticos.
La polipectomía recién se introdujo en la década de los 70 y el primer RCP no se hizo sino hasta el 74, de manera que había muchísimas cosas que no teníamos. Cuando en lo que tiene que ver con los tratamientos, la cimetidina todavía no había llegado. Y para la enfermedad intestinal inflamatoria teníamos solamente la sulfasalacina desde el 38. Aquí esta es mi universidad, pero lo que sí teníamos era que nos daban instrucciones, nos enseñaban en medicina como un arte clínico. Y aún hoy en día, con la inteligencia artificial y con todo lo demás, la medicina sigue siendo un arte clínico. Y no olvídense, por favor, no se olviden que implica una interacción íntima entre paciente y el médico. Ese es un mensaje fundamental. Luego fui a Glasgow, Escocia, en el 77, y allí pasé 4 años. Y eso cambió la dirección de mi carrera, porque allí trabajé con este individuo, Geoffrey Watkinson, que fue una de las personas más notables de la gastroenterología británica, y también fue presidente de la OMG, de la OMG. Y también tuve la influencia de este caballero, el profesor Sir Roddy McSween, que desarrolló un libro, un texto de patología hepática que sigue siendo muy utilizado. Y todas las semanas teníamos una conferencia maravillosa donde mirábamos no solamente diapositivas nuestras, sino de todos los pacientes. Y como estudiante de medicina me encantaba la patología y comencé la gastroenterología como una combinación de medicina y anatomía patológica. Y en Glasgow ahora comencé a ver la medicina como una ciencia clínica. Escocia siempre ha tenido muchas fortalezas en medicina, en especial en la gastroenterología. Ahora, una de las personas que tuve la oportunidad de conocer en Glasgow, aunque no trabajé con él, fue este individuo, Sidney Charles Truelove. Y siempre hablo de él porque hay quienes no lo conocen, pero les voy a decir qué es lo que hizo. Hizo los primeros estudios sobre la evolución del pronóstico de la colitis ulcerosa. Demostró que el ácido 5-aminosalicílico fuera un ingrediente activo de la sulfasalacina. Fue de los primeros en adoptar la endoscopía y creía en una cercana colaboración entre los gastroenterólogos y los cirujanos. Pero cada año daba un curso en Oxford que se llamaba Topics in Gastroenterology, y tuve el privilegio de ir allí y fue fundamental para mí recibir la influencia de Truelove. Ahora, lo que la gente no recuerda es que él, con otros, hizo de los primeros ensayos clínicos aleatorizados en la gastroenterología. Seguramente el primer aleatorizado de la medicina. Y esto fue un desarrollo realmente transformacional, porque hoy en día nada se aprueba sin este tipo de ensayos, y estos dos trabajos dieron la forma de los ensayos clínicos futuros, de manera que, por ejemplo, ahí se vio el aporte de Richard Dahl, que convenció al mundo de lo que el humo provocaba cáncer de pulmón. Y también se escribió un trabajo con Chaudhry. Este es un trabajo que se escribió hace más de 60 años y
se basó en esta es una serie de casos que sería rechazado hoy en día por las revistas. Describía los datos demográficos, los síntomas y también describía el síndrome de colon irritable postinfección. Y de hecho a mí me da vergüenza, habiendo trabajado muchos años, ir a leer ese trabajo y tratar de responder la pregunta como desde la lección que aprendí aquí fue que no ignorar la literatura vieja, y no todas las áreas han progresado, pero una de las cosas que uno sí tiene que saber es que hay cosas que han durado extremadamente bien. Ahora, cuando yo estuve en Glasgow, Jeffrey Watson me dijo que una vez por semana que ir a endoscopía. Jerry estaba en Glasgow, era un individuo extraordinario, y él, muchos años antes de su tiempo, de su época, ya estaba mirando la informática y desarrollaron un programa en Glasgow mediante el cual cada paciente que venía a la clínica, y recuerden que estábamos hablando de la década del 70, había una computadora centralizada y los resultados de la computadora se comparaban con la historia del paciente, y desarrollaron algoritmos para la evaluación de la dispepsia, y él escribió este trabajo sobre la dispepsia. Y les quiero dar simplemente algunos extractos. Si bien aparentemente no hay una definición generalmente aceptada de dispepsia, el término en sí parece ser utilizado como una palabra de código o una descripción taquigráfica para una serie amplia de síntomas implícitamente atribuidos a el tracto alimentario superior, que puede o no estar relacionado con los alimentos. Entonces, las ideas nuevas no son tan nuevas. La tecnología es para lograrlos es lo que es nuevo. Son muy simples de utilizar y hoy en día están ampliados con la inteligencia artificial, pero en realidad las ideas básicas ya estaban allí. Y esto es algo que me encanta sobre la dispepsia de Crean, que dice: pensamos que la dispepsia, concebimos la dispepsia como un espacio de enfermedad de dimensiones no determinadas, ocupado por muchas afecciones que comparten más o menos los síntomas clave, que algunos de los cuales pueden coexistir y otros pueden ser difíciles de encontrar y definir. Y lo que yo pienso es que podríamos cambiar eso y decir que cualquier trastorno podría ser descrito en esos términos. Entonces, cualquier trastorno, intestino, cerebro. Entonces, tenemos que ser conscientes de que todavía hay muchas cosas que no sabemos. Lo otro que Jeffrey Wilkinson dispuso sobre mí era que fuera a trabajar con Sidney Phillips, que Phillips era un fisiólogo gastrointestinal, y yo pasé tiempo haciendo estudios de motilidad, estudios en animales y en humanos, y este es un ejemplo de eso. Lo que aprendí mucho más que simplemente la motilidad. En Rochester aprendí que las ideas transnacionales, hay que traducir ideas en un diseño del estudio, implica rigor y honestidad. También aprendí que el conocimiento de la fisiología gastrointestinal ayuda a comprender los síntomas de la patogenia, y si uno no sabe cómo es la fisiología, uno no va a entender
la enfermedad. Pero desgraciadamente la comprensión no siempre se traduce en una promesa terapéutica o en un diagnóstico. Hemos hecho muchos estudios de motilidad durante los años, pero todavía hay mucho que no hemos llegado a descifrar y sigue siendo frustrante. Y empezamos a aprender sobre el cerebro grande y el cerebro pequeño, y eso fue muy entusiasmante en aquella época. Y por supuesto, bueno, lo que se decía es que ningún hombre es una isla. Luego fui a Manchester, Inglaterra, individuo excelente, el profesor Leslie Turnberg, el Lord Turnberg, que era decano de la Universidad de Manchester, fue presidente de la Sociedad de Gastroenterología Británica y presidente RCP. Ahora, era un clínico muy bien dotado y un científico y administrador sorprendente. Y él, bueno, seguramente todos ustedes conozcan a Fortran. Hicieron estudios de bioquímica y fisiología que describen los mecanismos de asociación de los bicarbonatos a lo largo del gas, y describían ese canal único relacionado. Entonces, ahora comencé a aprender que la medicina era una ciencia médica translacional que había llegado. Ahora es fundamental, entonces, comprender que iba a cambiar todo el área de investigación médica. Ahora, esto lleva a otro evento transformador de esa época, y fue la enfermedad ulcerosa. Cuando yo empecé en gastroenterología, toda la acción, todo era la enfermedad ulcerosa. Todos los cirujanos hacían y lo que decía que todas las cátedras en Gran Bretaña trabajaban fundamentalmente con la úlcera péptica crónica, y se documentaron la enfermedad ulcerosa. Y cuando llegué a Manchester había mucho interés, no solamente por el ácido, sino que en la protección. Y yo trabajé en esta área, hice estudios que fueron publicados en el Gastroenterology, y tuvimos el recubrimiento del duodeno, etcétera. Pero esto ya es historia vieja. Estas son cosas que ya los usamos, porque ¿qué pasó? Apareció el Helicobacter pylori. Lo que ustedes no podrían comprender es que en una época no sabíamos lo que era el Helicobacter pylori, ¿se imaginan? Y por supuesto, esta es una cronología de los descubrimientos con Lazarete Cuba de Chile, quien hizo toda una documentación de la historia de esta patología. Y luego Warren y Marshall es y aquel es Warren. Warren murió el año pasado, desgraciadamente, y él era el patólogo que describió los microorganismos, mientras que Marshall, descubrió la patogenia. Ahora, esto transformó completamente la gastroenterología, porque la mitad de los académicos no lo creían y la otra mitad con el tiempo lo hicieron. Entonces, para mí y para todos ustedes, hay muchas lecciones que nos enseña esto. Es una historia de una persistencia ingenua, y Marshall era un individuo que era persistente. Y también lo que nos dice es que los clínicos pueden hacer una diferencia, o sea que hay que mantener los ojos bien abiertos, porque
uno tiene que esperar lo inesperado y estar abierto a abrazar nuevas ideas que pueden parecer locas, pero que pueden ser fundamentales, y estén preparados a conceder cuando algo es claro, cuando es claro que uno está equivocado. Hay gente que no lo hace. Hay que sobreponerse a eso. Luego, me fui a Omaha, Nebraska, en el 86. Aquí estos son campos de trigo. Y allí trabajé con otro individuo sorprendente, Michael Sorel, que fue uno de los mejores patólogos del mundo, patólogos hepáticos, y fue de los que hizo trabajos importantes para trasplante de hígado. Y esto es una historia interesante, porque los primeros trabajos de trasplantes los hizo Tom Starzl en Denver en 1963. Los primeros pacientes se morían, pero luego siguieron haciendo trasplantes hepáticos. Los resultados eran terribles hasta que Sir Roy Kahn descubrió la ciclosporina en el 79. Y 10 años después ya se estaba hablando de 73% y 74% de sobrevida al año y a los 5 años. O sea que, bueno, ahora se esperan 80-90% de esa sobrevida. O sea que esto fue un desarrollo realmente transformador. Pero también aquí hay una lección, que si uno persiste, si uno se dedica e innova, tiene buenos resultados. Y por supuesto que otra cosa que aprendimos es a ser oportunista. Entonces, aquí yo estaba en la Universidad de Nebraska, Sorel, estaban haciendo muchos trasplantes hepáticos, y empecé a ver los cirujanos, empezamos a ver la mortalidad en los pacientes con hepatopatías, y estos son 2 trabajos que publicamos en aquella época. Y hay un error. El primer autor era el hijo del doctor Sorel de este trabajo, y está mal escrito el nombre. Debería haber 2 R's. Ahora, lo otro que ocurrió fue lo de la hepatitis C. Y esta es una historia muy interesante. Entonces, cuando yo era estudiante de medicina, trabajábamos en Glasgow, empezamos a ver pacientes que tenían hepatitis, pero no era A y no era B. Entonces le llamamos no A, no B. Cada vez que uno ve algo que es ni esto ni lo otro, es que hay cosas que no estamos entendiendo. Entonces, Alter, que ganó el premio Nobel, y dijo hace mucho tiempo, pueden existir más virus de hepatitis humana, y luego describió la relación entre transfusiones de sangre y el uso de drogas intravenosas. Esas son las primeras descripciones, y esto lo llevó a ganarse el premio Nobel. Y hace unos años, nos solicitaron que seleccionáramos los mejores descubrimientos de la gastroenterología en los últimos años. Ahora, obviamente, este es uno de ellos. Y ciertamente, a lo largo de mi carrera, surgía una enfermedad y se definía su causa y se desarrollaba una cura. Y entonces, la observación clínica, la gran ciencia y los esfuerzos y recursos concentrados dan buenos resultados, de manera que las compañías invierten mucho tiempo y dinero para tratar de desarrollar algo que ayude. Luego fui a Cork del 98 al 2013. Ahí estaba Fergus Shannon. Y yo, él era muy joven, porque esto es cuando se descubrió el microbioma. Este es el grupo APC del 2025, con
5 individuos, incluye trabajo de 200 científicos. Entonces, lo que aprendí ahí es que la ciencia médica moderna necesita inversión, una dirección clara y mucha colaboración. Hay que estar abierto a eso. Y esta es la llegada entonces de la era molecular, donde pasamos de identificar así a las bacterias a todo el secuenciamiento genómico. Y esto llevó a la revolución del microbioma y a rastrear el desarrollo del microbioma con todo lo que conllevó. Pero realmente es una revolución, porque yo diría, no es una revolución en la ciencia médica, sino que es una revolución tecnológica. De manera que la razón por la que hacemos todos estos estudios es porque ha habido avances en la microbiología. Ahora, yo mencioné el eje intestino-cerebro, y si miramos la literatura reciente vamos a leer mucho del eje intestino-cerebro del microbioma, y esto es en el siglo XXI. Ahora menciono esto no porque piense que este sea un gran descubrimiento, aunque pienso que lo es, sino que es por esto lo que nos ha hecho cambiar, y la diferencia entre el uso de los estudios en animales y en humanos. Esto es una hipótesis que establece que la enfermedad de Parkinson nace en el intestino, y esto nos importa como gastroenterólogos, que dice la inflamación del tubo digestivo es transportado al cerebro, al tronco encefálico, y bueno, hay gente que cree que el Parkinson es producido por el microbioma, pero ha habido toda una serie de aspectos sin dilucidar, porque cuando uno se pone a pensar, ¿dónde está la evidencia de que un microbioma alterado provoque enfermedad? Obviamente, las enfermedades gastrointestinales, hay infecciones y hay infectaciones, y muchos son los microbios los que inician una enfermedad autoinmune, como el Guillain-Barré, la uveitis, la espondilitis, y hay diarrea asociada a los antibióticos, y luego está el Helicobacter pylori, y luego hay unos pocos ejemplos de FMT, y luego la encefalopatía hepática. Y esto es un ejemplo de los avances que se han hecho viendo estas relaciones. Pero nuevamente tenemos que ver la historia antigua. Si ustedes leen internet, cosa que a veces aconsejo, pero todos los días van a ver los términos disbiosis, el leaky gut, y cómo la disbiosis y un hígado que secreta, produce desde erupciones, demencia, todo le pueden atribuir. De hecho, el mejor ejemplo de una enfermedad metabólica relacionada con esto se describió ya hace 70 años, cuando describieron cómo una proteína digerida por las bacterias en el intestino producía amoníaco y daba lugar a una encefalopatía. De manera, luego fui a Houston, Texas, en 2013, donde todavía sigo, con un gran enfoque en la calidad, innovación y los resultados de una medicina líder que ahorra los seguros, los costos y la administración de cuidados para todos. Este es un hospital privado, pero también el Methodist, pero también trabajamos con la comunidad.
una población muy diversa. Y estamos adaptándonos, respondiendo a esta tremenda explosión de la información, de las historias electrónicas, inteligencia artificial y revoluciones biotecnológicas. Es una enorme revolución y atendemos una población muy diversa de toda la zona. Se supone que no se hable de diversidad en Estados Unidos. Y eso, por supuesto, nos dio una oportunidad de abordar el tema de las inequidades en la atención. Las inequidades de la atención y de los resultados. Si ustedes miran estas gráficas, son todas en computadora, pero describen lo que pasa con diferentes grupos étnicos en Estados Unidos, y lo que ven es que no todas las curvas van en la misma dirección. Ven ustedes como aquí, esto es cáncer de colon y recto, etcétera. Y ven ustedes, por ejemplo, el resultado de los nativos americanos. Luego, en el caso del páncreas, hay también diferencias en las curvas. O sea que hay grandes disparidades en los resultados de cáncer en las diferentes poblaciones. Y mencioné esto al visitar una unidad. Y hay lecciones fascinantes a aprender al estudiar las enfermedades. Esto es enfermedad de intestino irritable, y desde que se describió, fue descrito aquí inicialmente. Ven ustedes que comenzó a aumentar progresivamente en el mundo occidental y no existía en el mundo en desarrollo. Ven ustedes cómo comenzó recién en el 56 y se predice que en el mundo desarrollado 1% de la población tendrá una enfermedad intestinal inflamatoria para el 2030. Y esto aparentemente está íntimamente vinculado con el desarrollo de los países. Dieta, ambiente, microbioma. Hay muchas cosas todavía para aprender de eso. Y yo diría, no tengan miedo de volver hacia el fenotipo. Este fue un estudio de Black y recientemente comenzaron a revisar toda esta patología de enfermedad intestinal inflamatoria. Consideraron 811 personas, vieron todas las comorbilidades, los síntomas, todos con Roma 4. Y básicamente mucho de esto demuestra la importancia del sufrimiento psicológico. Entonces, ¿qué vemos para el futuro? Al igual que en el pasado, algunos desarrollos pueden ser transformadores, pero la mayoría de ellos lo que hacen es incrementar. Yo no puedo predecir cuál va a ser más importante, pero el trabajar duro, la buena ciencia y el compromiso lograrán que sea incremental. Ignorar la vieja literatura es un riesgo que uno corre. Hay muchas respuestas que hay allí. Yo leo mucho en la literatura, a veces cosas antiguas, y algunas veces lo que uno piensa que es una idea propia, original, en realidad ya había sido escrita, porque muchas ideas no son tan nuevas como uno piensa, sino que lo que ha cambiado es la tecnología que las han vuelto en realidad. Los truquitos nuevos no necesariamente significan progreso. Simplemente porque se pueda medir algo no quiere decir que eso sea importante. Puede haber un aparato muy reluciente y que mida cosas que en realidad no nos van a ayudar para nada. Estén preparados a dar marcha atrás si uno se equivoca. Ahora, ¿qué puede cambiar? Estoy absolutamente convencido que la inteligencia artificial y la realidad virtual podrían cambiar todo, desde el paciente, de la atención del paciente hasta la imagenología, cirugía, endoscopía. Ustedes son jóvenes y tienen todo el tiempo por delante y verán más cambios. Ya hemos visto casos
en encuentros y tratamientos. Hemos visto encuentros de pacientes dirigidos por la realidad virtual y tratamientos, algoritmos de gestión generados por la inteligencia artificial. Es posible que los radiólogos, cualquier archivo digital lo puede analizar la inteligencia artificial, o sea que este es un campo que va a cambiar fundamentalmente. Ahora, ¿el diagnóstico colonoscópico va a desaparecer? Yo creo que, al igual que el RCP, en mi tiempo, la colonoscopia va a mejorar muchos diagnósticos, los diagnósticos miniaturizados, con elementos portátiles, con las cápsulas, también van a dar grandes avances. Y las ómicas van a tienen el potencial de llevar a una medicina personalizada, pero aún no lo hemos logrado. Tendremos nuevas terapias mediadas por el sistema inmunitario, como PD1, PDL, pero uno tiene que estar preparado a escuchar diferentes voces, porque hay otras voces que debemos confrontar y estamos viendo como una marcha atrás en el avance de la ciencia. Desgraciadamente, la semana pasada The Lancet describió el primer año de Trump como un año de fracaso, tal vez no en Uruguay, pero en Estados Unidos tenemos un enorme riesgo, y yo les pido que todos ustedes aboguen por la ciencia que está en peligro. Muchas gracias.